La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 6. Capítulo 601. Misma línea de trabajo. Son trillizos que el Imperio eligió para entrenar desde la infancia. Siempre están juntos en misiones y nadie es mejor que ellos en lo que a coordinación se refiere, dijo Laruin sin volverse para mirar a los asesinos. Le dio a Leguna solo una explicación básica, obviamente, no quería que supiera demasiado sobre las verdaderas capacidades de su equipo de inteligencia. Hizo un gesto con la mano y dijo: ustedes tres, vengan a encontrarse con el jefe de la oficina. Los tres caminaron hacia él en pasos completamente sincronizados antes de arrodillarse sobre una rodilla. Soy Gotslai. Soy Archlai. Soy Soulslai. Saludos, Sir Leguna, dijeron al unísono. Leguna miró a los tres, sorprendido. Caminaban completamente en tándem y el tono y el ritmo de sus voces eran completamente idénticos. Laruin probablemente tenía razón. Casi parecían compartir una opinión. Quizás ni siquiera necesitaban mirarse el uno al otro para averiguar qué estaban a punto de hacer. Sin mencionar que, aparte del alarde inicial, reprimieron su ímpetu. Si Leguna no los hubiera visto, no habría podido detectarlos en absoluto. Al menos, estaba seguro de una cosa. Podría usar su don para enfrentarse a los tres y ganar. Sin embargo, si optaban por emboscadas y ataques sorpresa, él no podría mantenerse al día con su coordinación. Muy bien. Será nuestra carta de triunfo para matar a Nidhogg, dijo Leguna. El emperador vaciló antes de decir: pero, Nidhogg es un talento de proporciones ridículas. Es posible que ustedes cuatro solos no puedan tener éxito. Mir, que había estado en silencio todo el tiempo, dijo: no se preocupe, Su Majestad Imperial. Nidhogg y yo tenemos una larga historia. Yo iré. Es muy apreciado, Gran Maestro Mir, dijo Laruin con una reverencia. ¿Cuándo te vas a ir, Leguna? En 3 días. ¿Así de rápido? Tenemos que serlo. No podemos permitir que Nidhogg gane aún más poder. Además, ni siquiera sabemos si nos está mirando. Solo moviéndonos rápido podemos tener la oportunidad de tomarlo con la guardia baja y tener alguna esperanza de detenerse. Él. Si dejamos que se prepare para nuestra llegada, todo habrá terminado. Ya veo. Entiendo, Laruin se volvió hacia los tres asesinos. Ustedes tres, de ahora en adelante, asegúrense de obedecer las órdenes de Leguna. Incluso deben obedecer si él les pide que se maten, ¿entendido? Sí, dijeron sin una pizca de emoción. Luego, Laruin se acercó a Leguna y, medio arrodillado, dijo: Lei, entiendo que esta catástrofe no pone en peligro la vida de los mejores expertos como tú. Sin embargo, decidiste ofrecerte al Imperio. Te doy las gracias en nombre del Imperio. Su Majestad Imperial, esto es demasiado. Rápidamente ayudó a Laruin a ponerse de pie. Tras una inspección más cercana, el emperador ya no se veía tan sonrojado y saludable como solía hacerlo. Su piel suave se había vuelto seca y escamosa y las ojeras alrededor de sus ojos eran una prueba de lo agotado que estaba. Debe haber estado bastante cansado de lidiar con la catástrofe. Aún así, no le había pedido a Leguna que se llevara a Nidhogg por la pura improbabilidad de que eso tuviera éxito. Sin mencionar que las habilidades de Leguna ya estaban mucho más allá del control del Imperio. Si no estaba dispuesto a hacerlo, el emperador no podía hacer mucho al respecto. Todo lo que tenía que hacer era marcharse. ¿Cómo podría un imperio encontrar a un asesino del estrato 19 escondido? La idea hizo que Leguna pensara que Laruin lo trataba bastante bien. Cuando se unió por primera vez a la oficina, además de a Ricos y Anelote, Laruin también lo ayudó mucho en secreto. Incluso después de haber afianzado su posición en la oficina, Laruin nunca le había causado ningún problema intencionalmente. Incluso durante los conflictos de Leguna con Geoffrey, Laruin nunca le había mostrado a su hijo ningún prejuicio. Leguna estaba bastante conmovido y agradecido por ello. Le dijo con sinceridad: Su Majestad Imperial me ha tratado bastante bien, así que, naturalmente, no puedo dejar que el Imperio se las arregle solo en un momento de crisis como este. Haré todo lo posible en esta misión para librarnos de este problema. Laruin asintió. Todo contará contigo. Y, en los días siguientes, Leguna discutió los planes con los tres hermanos asesinos. Finalmente, llegaron a la conclusión de que cualquier plan sería inútil si Nidhogg estaba listo para ellos. Entonces, solo podían usar el método más directo y simple para asesinarlo. En otras palabras, harían que Mir desafiara a Nidhogg directamente mientras Leguna permanecía oculta para un ataque sorpresa. Si aún eran derrotados después de eso, los tres hermanos atacarían cuando Nidhogg bajara la guardia.
Fueron las estrellas de los planes. Les tomó 2 días hacer los preparativos. La segunda noche, alguien que no esperaba vino a él. Anelote. No. No vas a ir sin importar lo que digas. Insistió Leguna. Estaba bastante preocupado. A pesar de que lo mantuvo oculto durante tanto tiempo, ¿cómo se enteró ella? Estas piernas son solo mías. Soy libre de ir a donde quiera, dijo de manera indiferente pero firme. Tú, Leguna estaba enojado y casi saltó. Vayamos juntos. Otra persona entró, para su sorpresa. Lisana. Estaba bastante sorprendido de ver a la prometida de Alisanda allí. ¿Tú fuiste quien le dijo a Annie? Así es, admitió Lisana, pasé por el estudio de Su Majestad Imperial y escuché algunas cosas. No, no tú, tampoco ella, escucha, Leguna. Este no es tu problema con el que lidiar solo. Tampoco es algo que puedas manejar solo. Annie me dijo lo aterrador que es Nidhogg. ¿De verdad crees que todos ustedes tienen alguna posibilidad de ganar? Así que si te unes es suficiente. Al menos tendremos una mejor oportunidad. Entiendo que quieres proteger a Annie así como Alisanda quiere protegerme y me envió de regreso a Melindor. Sin embargo, acepté regresar porque sabía que él no estaría en cualquier peligro incluso si no estoy en la línea del frente. Él puede cuidar de sí mismo. Pero esta vez, es diferente. Somos muy conscientes de que no podrás derribar a Nidhogg incluso con la ayuda del gran maestro Mir. Necesito a Annie y mi poder. Si realmente quieres protegerla, déjanos ir. De lo contrario, solo estarás marchando irresponsablemente hacia tu muerte. Si eso sucede, se acabará para ti, pero no será para Annie, Irine y Nie. Déjame decirlo una vez más. Si realmente quieres que Annie y el resto sobrevivan, déjanos ir contigo. Es nuestra única oportunidad y no debemos desperdiciarla. Después de considerarlo en silencio, Leguna dijo. ¿Le ha preguntado al gran maestro Mir sobre esto? Ya convencí a Shifu, dijo, después de haber usado el hechizo de conferencia para hablar con Mir. Como si estuviera tratando de enfurecer a Leguna, agregó. Estas piernas están en mi cuerpo y no puedes detenerme aunque quieras. Él sonrió con resignación al ver su mirada enfurruñada. Está bien, capítulo 602 Estado del campo de batalla. Leguna y el resto dejaron a Melindor en secreto. Aparte de Larwin, nadie sabía que la escuadra más elitista jamás formada en Chino se había ido al sur, ni siquiera Lisanda o Geoffrey. Se habían ido para salvar el continente. Por otro lado, las tropas en la línea del frente pudieron hacer retroceder a los enemigos en la frontera sur. Eso les dio a los ciudadanos imperiales tiempo suficiente para moverse más hacia el norte, pero el ejército okiano pagó un alto precio por ello. Lo que podían hacer era intentar retrasar la marea de la muerte lo mejor que podían. Durante los últimos meses, el mar interminable de cadáveres no parecía haberse encogido ni un poco. De hecho, probablemente crecieron como resultado de los soldados muertos durante el conflicto y se convirtieron en uno de los cadáveres. La marea de la muerte se había convertido en una fuerza imparable de la naturaleza que apagaba toda la vida donde quiera que tocara. Últimamente, Larwin le dio a Alisanda la orden de empujar los cadáveres más allá de la frontera sur de Oke sin importar el costo. No le dijo el motivo, pero Alisanda hizo lo que le dijo con plena confianza en la decisión de su padre. No importa el costo, retrasa la marea de la muerte durante 2 semanas. Verás que las cosas comienzan a cambiar después de eso. Nunca toleraremos dejar que esos cadáveres entren en nuestro territorio. Le dijo a su hijo a través de un canal de comunicación mágico. Alisanda no tenía muchas preguntas sobre eso. Durante los últimos meses, había preparado la frontera sur como una línea de defensa final contra la marea de la muerte. A diferencia del stock montañoso, el territorio de Oke era principalmente llanuras planas. Si se perdía la frontera, entonces la marea de la muerte invadiría a Melindor en 2 semanas. Una vez que Melindor se perdiera, todo Chino sería invadido por la marea de la muerte. Para eso, Alisanda movilizó a todas sus tropas e incluso aprovechó su último recurso. Larwin ordenó la liberación de todos los prisioneros del imperio. Fueron obligados a unirse al ejército por una impresión de compulsión producida en masa por la Asociación de Magos de la Corte para luchar contra la marea de la muerte. Según la investigación de futuros historiadores, el uso de las impresiones de compulsión fue bastante popular durante la antigüedad en Stock. Fue un hechizo fuerte que borró los pensamientos del objetivo, haciéndolos no diferentes de esclavos a los usuarios del hechizo. Su única razón de existencia era satisfacer cualquier deseo del usuario del hechizo.
Solía considerarse magia negra con la que los antiguos magos solían atar a los esclavos, pero como se consideraba demasiado inhumano, el hechizo finalmente se perdió debido a la resistencia de los usuarios del ímpetu. Los historiadores no pensaron que tendrían que recurrir una vez más a estas huellas olvidadas durante una época de crisis como esa. Hubo dos opiniones predominantes al respecto. El primero creía que Oke había continuado investigando la magia negra en secreto. Si bien el imperio no permitiría que se usara en tiempos de paz, tendrían que recurrir a tales extremos para resolver la crisis. La otra facción creía que el imperio no había hecho ninguna investigación sobre magia negra. La que trajo el tipo de magia de regreso a este mundo no fue otra que la bruja negra que se puso del lado del traidor durante la marea de la muerte. El imperio solo se vio obligado a usarlo porque no tenía otra opción. No importa cómo los futuros historiadores del chino percibieron el momento más oscuro, no cambió el hecho de que la gente del presente estaba dando todo lo que tenía para evitar que la marea de la muerte destruyera sus hogares. Aparte de los prisioneros obligados que se unieron al ejército, bastantes refugiados sureños también se ofrecieron como voluntarios para unirse al ejército okiano. Como las primeras personas en experimentar los horrores de la marea de la muerte, sabían lo aterrador que era realmente. Aún así, no se acobardaron de miedo y no estaban dispuestos a que los norteños se burlaran de ellos. Abandonaron sus hogares para vivir, pero eso no significaba que hubieran abandonado toda su gloria y dignidad por el miedo. Si los norteños estuvieran dispuestos a dar la vida por sus hogares, los sureños también lo harían. Dejaron sus hogares no porque temieran la muerte, simplemente no querían que sus muertes fueran en vano. Y ahora, era el momento de la última oportunidad de la humanidad, para que tampoco eludieran el miedo. Así, no, todos los chinos, independientemente de su afiliación, dieron su último esfuerzo de resistencia. Formaron un gran ejército que contaba con cerca de 1 millón y tomaron sus simples armas con la determinación de proteger lo poco que quedaba del continente, incluso si les costara la vida. Alisanda sintió mucha presión por la inminente batalla final. Había realizado muchas simulaciones con su personal y llegó a la conclusión de que si realmente querían evitar que la marea de la muerte se dirigiera hacia el norte, tendrían que defender las llanuras orientales lo más posible. Pero según sus estimaciones, incluso su 1 millón de soldados no serían suficientes para detener la ola de cadáveres. Más preocupante era cómo la cordillera occidental no era impenetrable. Había una gran puerta de entrada a través de la estufa. Fort Kesta. La parte oriental del continente no era más que llanuras planas. Entonces, no tuvieron más remedio que formar un muro de defensores humanos para evitar que los cadáveres se fueran al norte. En el oeste, había una entrada obvia a través de Fort Kesta y quién sabe cuántos cadáveres pasarían por allí si la dejaran sin control. Los magos estimaron que si más de 500.000 muertos vivientes atravesaban Fort Kesta, fácilmente podrían extenderse y multiplicarse y tragarse el resto del continente. Y según los exploradores, había más de 5 millones de cadáveres acercándose a Fort Kesta. Bajo la pura presión de los números, los comandantes del ejército okiano cayeron desesperados. No había forma de que pudieran detenerlo. Incluso con las capacidades defensivas de Fort Kesta, necesitarían al menos 200.000 para detener 5 millones de cadáveres allí. Sin embargo, quitar ese número haría un gran agujero en sus defensas en el frente oriental, donde se dirigían más de 20 millones de cadáveres. Necesitamos Goldeagle y otros 10.000. Yo personalmente los guiaré a defender Fort Kesta, anunció Alisanda después de mucha consideración. Su Alteza, eso no servirá. No, es un suicidio. Su Alteza debería saber que el número de enemigos es más de 500 veces. Nadie puede defender Fort Kesta con apenas 10.000. Todos los oficiales de Estado Mayor expresaron sus desacuerdos. Alisanda levantó la mano para silenciarlos. Espero que todos sepan que soy plenamente consciente de los riesgos que estoy tomando. Sin embargo, no tenemos otra opción. No estoy completamente seguro de que podamos sobrevivir a esta batalla, pero al menos todavía tenemos una oportunidad. Entonces, ¿qué hay de la gran batalla en el este del continente, mariscal de campo? El comandante de Goldeagle, Hast, argumentó, la batalla allí es aún más urgente. Necesitaremos que Su Alteza nos comande allí. Déjeme Fort Kesta a mí, Hast. Daré mi vida para protegerlo si es necesario. No es lo mismo aquí, Hast, dijo Alisanda, moviendo la cabeza, a diferencia del general Manhattan, no soy tan bueno comandando tropas. Hay muchos generales superiores a mí en batallas a gran escala como estas. Lo que se me da bien es liderar una pequeña unidad de élite a la batalla.
Eso hace que Forquesta sea el lugar ideal para desplegarme. Pero y muy bien, soy el mariscal de campo y mis órdenes son absolutas. Detuvo que nadie más discutiera y señaló a un comandante de división de mediana edad. Catrons, te dejaré el mando en el este. ¿Puedes hacerlo? Catron se quedó en silencio antes de asentir solemnemente. No dejaré que Su Alteza confíe en mí. Capítulo 603. Persona inesperada. Había pasado una semana y el ejército okiano se congregó en la frontera del sur. Habían hecho retroceder algunas oleadas de muertos vivientes, pero eso no hizo que la situación fuera menos sombría. Todos sabían que era solo el comienzo. Por otro lado, el grupo de asesinato de Leguna viajó hacia el sur sin detenerse. Si bien los dos magos del grupo se encontraban entre las personas más poderosas del continente, no usaron el hechizo de transferencia para acelerar sus viajes solo para estar seguros. Después de todo, tenían que conservar su energía y tampoco tenían forma de saber dónde estaba Nidhogg. Incluso si era realmente probable que estuviera en la capital del milenio, podrían encontrarse con Nidhogg justo cuando llegaran y dos magos sin maná no eran más que cargas. También tenían que asegurarse de que su llegada fuera en secreto. Sería demasiado fácil para ellos ser detectados si aparecieran a través de un portal en medio de un mar de cadáveres. Si se les notara, todo sería en vano. Si bien el estado del continente en su conjunto era bastante pesimista, entendieron que tenían que ser pacientes, incluso cuando decenas de miles de personas perdían la vida de diario. Durante la noche, acamparon para descansar. Viajaron durante el día y acamparon escondidos con la ayuda del hechizo de oscuridad de los magos. Todas las noches, Mir les contaba información sobre Nidhogg. Cuanto más entendían a su adversario, mayor era la posibilidad de que tuvieran éxito. Eso es todo lo que sé de él, concluyó Mir. Fue el último día de sus conferencias. Hizo hincapié una vez más. Debes recordar que había estado describiendo a Nidhogg desde hace 2 décadas. Nadie sabe cómo puede cambiar en ese lapso de tiempo, así que no tomes mi palabra como definitiva. Haz tus propios juicios cuando te enfrentes a él. Pero todavía no hay forma de que podamos localizarlo, dijo Leguna, apoyándose en una piel de bestia, va a ser aún más problemático avanzar. ¿Un asesino que ni siquiera puede localizar a su objetivo? No puedo pensar en un plan de misión aún menos preparado. ¿De verdad estás dispuesto a tirar todo por la señorita Anelote? Preguntó de repente una voz seductora. El dominio glacial de Anelote cubrió el área cercana de inmediato, pero para su sorpresa, no sintió ninguna rareza en la temperatura circundante aparte del resto allí con ella. Los demás también reaccionaron rápidamente. Lysana dibujó a Gale y Swift Shadow mientras que Godsley, Earthsley y Soulsley se escondieron. Mir, por otro lado, no hizo grandes movimientos, pero entrecerró los ojos. Los demás a su alrededor podían sentir las partículas de maná moverse a su alrededor y brillar en azul. El único que no se movió fue Leguna. Después de la comprensión inicial, mostró una expresión de frustración. Reconoció esa voz. ¿Por qué estás aquí? Sal. Déjame advertirte que no hagas ningún movimiento sin sentido. Es posible que los demás te maten en el acto. Uno sonrió mientras caminaba lentamente fuera de las sombras con ambas manos levantadas para mostrar que no quería hacer daño. ¿Cuánto tiempo sin verte, Leguna? Saludó cálidamente como una amiga de mucho tiempo. Respóndeme. Se sentó y levantó la voz. Si bien confiaba en uno por alguna razón desconocida, no se extendía a los demás. Por lo menos, podía sentir que la temperatura a su alrededor bajaba ligeramente cuando apareció el tentador asesino. ¡Qué despiadado! Te he estado esperando aquí, ya sabes, dijo con una mirada preocupada. Detente. Cállate primero. Si no la impedía decir nada más, las cosas se volverían realmente incómodas para todos los involucrados. HMPH. Ella le dirigió una mirada de desprecio. Si bien no sabía lo que pensaban los 3 hermanos asesinos, se dio cuenta de que Anelote, Lysana y Mir le estaban mirando extrañas. Se aclaró la garganta con torpeza y dijo: déjame explicarte. Espero que no se sorprendan demasiado cuando escuchen quién es. Ella, es la principal asesina de Stokian. Hojas sin brillo y sin luz asomaban entre las sombras. Los hermanos ignoraron la advertencia de Leguna y atacaron a uno de inmediato. Parecía completamente ajena a los ataques y simplemente bostezó perezosamente. En el momento en que las hojas perforaron su cuerpo, se convirtió en una ilusión. Después de eso, se escucharon algunos golpes metálicos desde las sombras y algunos cortes en la tienda aparecieron detrás de Leguna. Las 4 figuras reaparecieron.
Mir se volvió hacia ellos y vio que los tres hermanos tenían todos los músculos de sus cuerpos tensos, como si estuvieran enfrentando a un enemigo grave. Uno sostenía una daga casi translúcida en su mano y parecía completamente relajada. En el enfrentamiento de este momento, los mejores trillizos asesinos, Oke, no escatimaron en gastos para cultivar la mano inferior. Lisana fue la quinta en unirse a la pelea. Levantó ambas espadas con la intención de sellar el espacio de uno, pero su cuerpo simplemente se volvió borroso. Era como si pudiera atravesar las espadas de Lisana y reaparecer detrás de ella. No me digas, los ojos de Leguna se entrecerraron ante ese movimiento. Lisana estaba completamente ajena a uno a su izquierda. Todo lo que sintió fue una intención asesina proveniente de su derecha e inconscientemente se volvió hacia esa dirección para defenderse. Una sonrió y sopló ligeramente en la nuca. Sintió el cuerpo entumecido. Para cuando quiso darse la vuelta, la sensación metálica y helada de su cuello la hizo detenerse. Sabía que estaba atada. Incluso con la prometida del segundo príncipe tomada como rehén, los tres hermanos asesinos no se detuvieron. Rodearon a uno y enviaron sus dagas hacia ella desde diferentes direcciones. «¡Detener!», gritó Leguna. Los tres asesinos lo ignoraron por completo. Sus dagas estaban a solo centímetros de ella. Al oírlo gritar con tanta ansiedad, uno sonrió. Ella articuló una sola sílaba y brilló dorado como el sol. Fue un milagro divino de Piro. Los tres hermanos fueron cegados por el destello y gruñeron cuando detuvieron sus ataques. Aparte de los tres, el resto estaba un poco perturbado pero no completamente cegado. Leguna se apresuró a tomar a Lisana de regreso de uno antes de ordenar a los tres hermanos que se detuvieran. Suficiente. Godslay, Earthslay, Soulslay, si no vas a obedecer mis órdenes, puedes retroceder. El grito. Lo siento, se disculpó Lisana. Sabía que había sido demasiado imprudente, pero odiaba a uno con pasión cuando Alisanda le dijo que casi lo había matado. Las expresiones de los tres hermanos estaban escondidas detrás de sus máscaras, pero aún se arrodillaron sobre una rodilla para mostrar su sumisión. Jeje. Uno se rió entre dientes como una niña mareada por el hombre que la defendió. Ella había querido agarrar su brazo, pero renunció a esa idea cuando él le lanzó una mirada de advertencia y amenaza. Anelote observó cómo se desarrollaba todo y entrecerró los ojos ante las miradas que se lanzaron al final. La temperatura a su alrededor bajó unos grados más. Ahora, dime para qué estás aquí. No te metas conmigo. Él chasqueó. ¿Qué más? Ella chasqueó la lengua. Estoy aquí para evitar que mates a Nidhogg. Capítulo 604. El consejo de Leibeka. En un instante, la intención asesina de todos se intensificó. El asesino de Stokian realmente conocía su objetivo. No podía dejarla con vida. Cálmese. Leguna levantó ambas manos para que mantuvieran la calma. Sabía por qué uno estaba allí esperándolo, pero no creía que ella fuera tan directa al respecto. ¿La llamaste aquí? Mir preguntó con el ceño fruncido. No le gustó nada a esa misteriosa mujer, ya que podía oler el olor del peligro en ella. Leguna negó con la cabeza. Después de algunas dudas, dijo. Pero puedo prometerle que vendrá sin malas intenciones. Señor, nuestra misión es mantener un completo secreto de acuerdo con las órdenes de Su Majestad Imperial, dijo Soulslay. Sí, pero Su Majestad Imperial también dijo que ustedes tres deben seguir mis órdenes sin importar nada, espetó con frialdad, y ahora, quiero que observen en silencio. Después de detener a los inquietos hermanos, se volvió hacia uno y le preguntó. Uno, ¿qué estás intentando? No lo dije ya. Jugó con la daga translúcida en la mano. Estoy aquí para evitar que asesines a Nidhogg. Además, me llamo Leibeka. ¿Cómo averiguaste nuestro propósito? Preguntó, sintiéndose bastante molesto por lo relajada que estaba siendo. Uno, si no eres tonto, debes entender tu situación actual. Si no me respondes correctamente, no me molestaré más contigo. Oh, eso no podría ser más fácil. Con todo el continente en este estado, el Imperio desesperado sin duda enviaría a algunos asesinos para tomar la cabeza de Nidhogg. Y, permítanme enfatizar que me llamo Leibeka. Leguna y Anelote intercambiaron una mirada. Al final, preguntó. Quiero decir, Leibeka, ¿por qué estás tratando de detenernos? Creo que ya tienes una respuesta a eso. Nidhogg se ha convertido en una forma de vida extraña, dijo Leibeka, entonces, ¿no has encontrado esto bastante curioso? Se supone que las formas de vida extrañas no pueden influir en el mundo. Sin embargo, Nidhogg se las arregló para poner todo el continente patas arriba.
¿Por qué las leyes planas no lo castigan? ¿No crees que hay algo raro en eso? Tampoco somos capaces de resolver esto. ¿Sabe la razón, jovencita? Preguntó Mir. Estoy seguro de que eres consciente de que resistir las leyes planas requiere un poder increíble. Sin embargo, la capacidad de resistir el castigo de las leyes planas para no causar destrucción en todo el continente no debería ser algo que Nidok pueda hacer, incluso las deidades podrían ni siquiera ser capaz de aguantar. Se volvió hacia Leguna. Sin embargo, aunque el castigo de las leyes planas da miedo, es increíblemente rígido. Por eso hay algunas formas en que el castigo puede ser eludido. Eso es lo que está haciendo Nidok. ¿Cómo está haciendo eso? Preguntó Mir. Simple. Engañó a Gilroan y lo hizo controlar la marea de la muerte. Esa es la única razón por la que puede continuar actuando detrás de escena. ¿Es Gilroan realmente tan estúpido? Dijo Leguna. Si tienes ejércitos marchando hacia tu capital, creo que actuarás aún más estúpido. Oye. No tenías que insultarme. Entonces, ¿qué hay de tu razón? Mir volvió a enfocar el tema. No importa quién causó la marea de la muerte, el hecho es que todavía está aquí. ¿Por qué detenernos de cumplir con nuestra misión? Si bien las leyes planas son rígidas, no son tontos, explicó Leibeka, aunque Gilroan fue el que desencadenó la marea de la muerte, el que diseñó el plan, Nidok también sería castigado, solo en una escala mucho menor gracias a no estar directamente involucrado. Aún así, quitarle la vida a la mitad del continente lo ha llevado al límite. Anelote adivinó. ¿Quieres decir que incluso si no vamos, Nidok detendría la marea de la muerte él mismo por temor al castigo de las leyes? Así es, dijo asintiendo. Leguna negó con la cabeza. Si esa es tu única razón, me temo que no podemos aceptarlo. Todo lo que estás diciendo es que la marea de la muerte eventualmente se detendrá sin importar si seguimos adelante con el asesinato o no, ¿verdad? Sí, ¿no es eso suficiente? Leibeka parecía visiblemente decepcionada por la negativa. Entonces, déjame preguntarte qué haría Nidok después de eso. No pudo decir si sus expresiones eran genuinas, así que trató de no insertar ninguna emoción en la pregunta. Nidok todavía existiría, ¿verdad? ¿Crees que el imperio puede estar tranquilo con un tumor como ese escondido en alguna parte? Incluso si la paz eterna viene después de esto, todavía tenemos que eliminarlo. ¿Paz eterna? ¿Estabilidad del imperio? ¿Por qué molestarse en usar esas excusas para engañarme? Simplemente hágalo claro. Tu preciosa Anelote solo estará en peligro si lo dejan con vida, ¿verdad? Leguna la miró enojado, pero asintió con fuerza. Así es. Yo. Anelote se sorprendió. Si bien había notado la muerte de los agentes que Leguna envió para protegerla, pensó que se debía simplemente al hecho de que la marea de la muerte estaba tratando de acabar con los humanos en la cima. Nunca se había considerado el objetivo principal. Disculpas, niña, no debería haberte ocultado esto, dijo Mir con un suspiro, y procedió a explicar la verdad. Por eso, se volvió para mirar a Leguna. Es por eso que Leguna se entrenó duro para fortalecerse sin importar las consecuencias y tenía a todos los agentes de élite del buró apostados cerca de usted. Por eso decidió dar un paso adelante para abordar este asunto. No está haciendo esto por la nación, el continente, o la humanidad, dijo Leibeka con frialdad, es todo por tu bien. Eso es suficiente. Leguna sintió que su ira hervía con sus palabras. No importa si estoy tratando de salvar a la humanidad, el continente o Anie, es asunto mío. No necesito molestarme contigo aquí mismo. ¿No puedes decirlo? Leibeka levantó la voz y dijo. ¿Por qué Nidog aún no ha detenido la marea de la muerte? No le importa matar gente. Solo está tratando de expulsarte. ¿Forzarme a salir? Estaba furioso tanto que casi se rió histéricamente. ¿Alguien como yo? Ni siquiera soy un asesino del Reino Santo. ¿Por qué el Nidog del Reino Mito perdería su tiempo conmigo? Porque eres Shah, Bleark. Ella escupió una bocanada de sangre a la mitad de sus palabras. Los secretos de los dioses son los mayores tabúes prohibidos por las leyes planas. Incluso si lo revelas, morirás en vano porque la verdad tampoco cambiaría la situación, sonó una voz en su mente. Piro. Ella escupió. Muy bien, no estoy interesado en saber eso, Leguna frunció el ceño con frustración. Espero que entiendas que cualquier verdad que intentas decirme no cambiará el hecho de que Nidog está vivo. Mientras él esté, no dejaré de avanzar. Eso es todo. Leibeka lo miró en silencio. Ver. Eso es todo. Su destino está escrito en piedra y se hará realidad. Ahora tienes dos opciones.
O lo ayudas a cumplir su destino o lo haces fracasar antes de que lo logre. Tendrás que esperar quién sabe cuántos años para otra reencarnación incierta, dijo Piro antes de quedarse completamente en silencio. Lady Becca trató de pensar mucho sobre lo que debería hacer ante las extrañas miradas de los demás. Pero ella todavía no podía ver una mejor manera. Piro tenía razón. Solo había dos caminos frente a ella. Podía avanzar o seguir esperando. Capítulo 605 Anelote y Lady Becca. Muy bien, descansemos un rato. Al ver a Lady Becca tan profundamente pensativa, Leguna perdió la paciencia. Se volvió hacia los demás y vio que todavía tenían muchas preguntas. Levantó ambas manos como si se estuviera rindiendo. Mi relación con ella. No es algo que pueda explicarse con un par de frases. Pero puedo prometer que no nos hará daño. Ella no te hará daño, le recordó Lysandra. Esa mujer casi había matado a Lysandra, después de todo. Y según su tono de voz, parecía bastante hostil hacia Anelote, ¿o eran celos? Independientemente, incluso después de que Leguna atestiguara por ella, nadie se atrevió a ser descuidado. Si bien el asesino número uno de Strong no era tan conocido como Leguna, al menos, dos generales de alto rango de Oke habían muerto por su mano. ¿Quién podría dormir bien con alguien del campo enemigo con un historial tan sangriento a su lado? Leguna se rascó el cabello. Lysandra tenía razón. No estaba siendo convincente en absoluto. Incluso si confiaba en Lady Becca, se debía a algún instinto y sentimiento innato que no podía describir del todo. Y Lysandra se volvió hacia la nerviosa Anelote, como si estuviera preguntando por ella, tenemos mucha curiosidad por saber por qué se parece tanto a ti. Más bien, ella es una versión femenina de ti, dijo Mir de manera extraña. Se dio cuenta de que la relación de Leguna y Lady Becca no era simple, pero no tenía idea de qué forma podría tomar. Pero de una cosa estaba seguro. Su amada discípula Anelote definitivamente no estaría feliz de que alguien así estuviera cerca de Leguna. Soy su hermana mayor, intervino Lady Becca. Desde que tomó una decisión y calmó su turbulento corazón, recuperó su personalidad perezosa y despreocupada. Caminó hasta el lado de Leguna y le pasó un brazo por el hombro. Soy su hermana perdida hace mucho tiempo. Por eso confía tanto en mí y estoy dispuesta a ayudarlo. ¿Es esa una explicación razonable? Maldita sea, ¿por qué estás usando la teoría aleatoria que arrojé en ese entonces? Pensó Leguna, casi enloqueciendo. Había muchas cosas sobre su relación que él no entendía, y el que lo sabía todo, Lady Becca, no podía decir nada al respecto. Espera, ¿no podrías decirlo? Los ojos de Leguna se pusieron en blanco. Ella le recordó a una forma de vida extraña. Pero si ese fuera el caso y la idea de eso hizo que él se formara otra suposición, pero no le preguntó al respecto de inmediato. Después de eso, sucedió algo que hizo que su mandíbula cayera. Comenzó a contar la historia de que eran hermanos. En él, los dos eran lamentables huérfanos que dependían el uno del otro para sobrevivir. Un día, quiso traerle un poco de leche, solo para terminar en manos de algunas personas poco agradables. Finalmente, fue llevada dramáticamente a Stock y entrenada para convertirse en una asesina. Cuando la reputación de Leguna creció, se conocieron durante una batalla de asesinatos. Se resistieron el uno al otro debido a su apariencia similar y a menudo se conocieron en el campo y se habían enamorado desde entonces. Finalmente, descubrió que él era de hecho su hermano perdido. Simplemente se enfrentaron entre sí en diferentes lados debido a los caprichos del destino. Leguna sintió que se le formaba el sudor al escuchar la historia, especialmente la parte sobre el amor prohibido entre hermanos. Afortunadamente, dejó de jugar cuando él le lanzó una mirada suplicante. Afortunadamente, Mir no había explotado de ira antes. Cuando terminó de describir su relación, dijo: proteger a mi hermano es mi deber. Ya que no puedo detenerte, déjame unirme a ti. ¿Eh? No podía imaginarse a qué estaba jugando. ¿No soy lo suficientemente capaz? Lo eres, pero ¿por qué? ¿No es normal que una hermana mayor quiera proteger a su hermano pequeño? Dijo, lanzándole una mirada seductora. Está bien, saludó y se rindió. Se volvió hacia el resto de ellos y dijo solemnemente: todos me necesitarán. Estoy segura de que ya me he probado a mí misma ahora. Además, tengo mucha información sobre mi dog que ustedes no. Pero no podemos confiar en tus intenciones, dijo Archlay, ¿por qué nos ayudarías? Lady Becca nos molestó en convencer a los pequeños. No necesito que todos ustedes confíen en mí. Solo necesito que él confíe en mí, se volvió hacia Leguna. ¿Confías en mí? Ella la miró a los ojos y se sorprendió de lo que encontró.
Había demasiadas emociones en su interior, todas acumuladas durante incontables años de acumulación. Era un tortuoso pozo negro de emociones complejas. No podía decir lo que había experimentado basándose solo en eso, pero podía ver claramente su preocupación y lealtad hacia él. Como por arte de magia, casi inconscientemente dijo: sí, quiero. Después de un poco más de discusión, Mir y Sana acordaron dejarla unirse. A nadie le importaban realmente los tres hermanos asesinos. En cuanto a Anelote, Leguna ni siquiera se atrevió a imaginar lo que estaba pensando. Esa noche, Leibeka se ofreció a estar de guardia nocturna. Para evitar que ella intentara algo gracioso, la silenciosa Anelote dijo que ella también lo haría. Así fue como se formó la pareja que nadie creía posible. Y Anelote y Leibeka se sentaron en silencio frente al fuego durante bastante tiempo. ¿No vas a decirme nada? Ahora que lo pienso, podrías convertirte en mi cuñada, ¿sabes? Leibeka rompió el hielo primero. Primero, no tengo ninguna relación con Leguna. Segundo, no eres su hermana, respondió ella con frialdad. Leibeka no discutió con eso. Se inclinó y preguntó con curiosidad: ¿cómo sabes que no soy su hermana? Porque eres una forma de vida extraña. En el momento en que habló, la tensión entre los dos pareció solidificarse. Leibeka la miró largamente y preguntó fríamente: ¿qué pruebas tienes? También supe de la vez que trataste de asesinar a Alisanda. Investigué un poco sobre tu alter. Primero, noté que mientras mataste a un buen número de generales decentes del imperio, la mayoría de ellos ocupa posiciones intrascendentes. Eso significa que no te atrevas a influir demasiado en la guerra entre los dos imperios. Además, el tiempo entre tus asesinatos es bastante largo. Esa es una prueba de que necesitas tiempo para recuperarte del castigo de las leyes planas después de cada asesinato que realices. Por último, cuando empecé a hablar sobre los antecedentes de Leguna, escupiste sangre. En otras palabras, estás sujeto a muchas de las leyes, así que eres una forma de vida extraña. ¿No crees que tu evidencia es circunstancial en el mejor de los casos? Quizás, pero no puedo deshacerme a ese sentimiento. Entonces, ¿por qué no me expusiste ahora? Anelote se volvió para mirar desde el desierto más allá del hechizo del sudario lanzado sobre su campamento. No hay necesidad. Si eres una forma de vida extraña, no hay mucho que puedas hacernos. Tenemos que lidiar con una amenaza crucial como ahora. Ya que puedes usar tus razones para hablar a tu manera, ahí no tiene sentido que yo cause problemas a nadie. ¿Te refieres a causarle problemas a Leguna, verdad? Bromeó. Piensa en esto como quieras. No puedo molestarme en explicártelo. Así que decidiste ofrecerte como voluntario para esto porque estás tratando de evitar que me meta en problemas con los demás. De repente sé por qué Leguna está tan obsesionado contigo, dijo mientras miraba a Anelote con un toque de desgana y frustración. Anelote no respondió y simplemente miró a lo lejos. Capítulo 606. Cielos a la izquierda, guerreros a la derecha. Fue una noche tranquila como siempre. Cuando amaneció al día siguiente, Leguna y el resto empacaron y comenzaron a moverse. Mientras caminaba, Leguna le preguntó a Leibeka: entonces, ¿quieres decir que Nidhogg está dentro del bosque dentro de la Academia de Magia Stokian? ¿Se quedó allí incluso después de activar la formación? Sí. Ahí es donde ha operado durante mucho tiempo. Si se va, no podría soportar el castigo constante de las leyes planas, dijo, levantando intencionalmente la voz para que todos pudieran escuchar y demostrando que realmente lo hizo. Quiero ayudar a Leguna a matar a Nidhogg. Sin embargo, agregó algo con un susurro. Deberías saber a qué me refiero. Ahora, él está prácticamente confinado dentro de la academia. Hay otras posibilidades de que lo mates en el futuro. Si vas a la academia ahora, estar caminando directo a su trampa. Entonces, te lo ruego, no vayas, por favor. Leibeka, ¿sí? Estoy agradecido por toda tu ayuda y preocupación, pero este es un asunto en el que no cederé. No me importa ser franco contigo acerca de cómo también siento que Nidhogg quiere que lo conozca. No tengo idea sobre lo que planea hacer. Sin embargo, incluso si este es el plan de Nidhogg, tengo que aceptarlo. Es la única forma de que Annie se salve de todo este lío. No cambiaré de opinión sobre eso. Espero que entiendas. Lo supe hace mucho tiempo, dijo, girando su cabello negro mientras suspiraba. Pero ¿no somos todos iguales? Sabemos que algunas cosas nunca cambiarán, pero siempre lo intentamos sin sentido. Nuestros esfuerzos no carecen de sentido, recordó. Comprenderás lo ingenuo que fue siquiera considerar el asesinato cuando finalmente conoces a Nidhogg.
Incluso en su estado debilitado, tiene mucho más poder del que necesita para aplastarte por completo, pensó sin decírselo a él ni al resto, ya que no serviría para nada más que derribar sus espíritus. Mientras continuaban su camino hacia la capital del milenio, había comenzado la batalla final de la que pendían los destinos del continente. Con Alisanda a la cabeza, los humanos formaron una gran línea de defensa en la parte oriental del continente para detener la propagación de la marea de la muerte. Ese fue el último esfuerzo para resistir a los humanos. Si fracasaban, Chino quedaría reducido a una tierra de nada más que muerte. En comparación con el ejército del este, las tropas que defendían el oeste eran demasiado delgadas. Aparte de la unidad más elitista, Goldeagle, el resto de las tropas en Forquesta eran novatos totales. Algunos de ellos eran prisioneros uquianos a quienes se les dio una impronta para servir, y otros eran milicias formadas a partir de refugiados del sur. Otros eran viejos granjeros que el imperio reclutó por desesperación. No habían pasado por ningún régimen de entrenamiento ni ninguna experiencia en el campo de batalla, pero entendieron que no podían perder el fuerte pase lo que pase. No se vieron obligados a defender Forquesta. Más bien, todos se ofrecieron como voluntarios para servir. Alisanda hizo un llamado a las armas en todos los rincones del imperio y admitió en el llamado que la misión de defender el fuerte era difícil y mortal. Incluso mencionó cómo sus bajas incluirían a la mayoría de los que se unieron de acuerdo con sus simulaciones de batalla. Aún así, muchos guerreros vinieron a alistarse. Algunos de ellos llegaron en franjas para suplicar que se les permitiera unirse al príncipe. Al final, eligió a unas 15.000 personas para defender el fuerte con Goldeagle. Y ahora, estaban a punto de enfrentarse al interminable mar de cadáveres. Alisanda se quedó de pie en las paredes en silencio. Como guerrero de alto nivel, su oído era mucho más agudo que el de una persona promedio. Había empezado a oír el sonido de pies arrastrándose. Mirando hacia arriba, pudo ver la vanguardia del enjambre de muertos vivientes. A pesar de que se dirigieron al valle, no podrían llegar a Forquesta fácilmente, ya que había estacionado un buen número de tropas a ambos lados del valle. Los borrarían por ahí y por allá. Aunque, eso fue solo el aperitivo. La verdadera batalla se libraría en el fondo del valle. Reproducir aleatoriamente, el sonido de los pasos de los cadáveres se hizo cada vez más fuerte. Los soldados del fuerte agarraron sus armas con fuerza y nerviosismo. A pesar de que habían hecho preparativos mentales para sacrificarse, incluso Alisanda no sería capaz de permanecer completamente calmado cuando estuviera a las puertas de la muerte, por no hablar más del resto. Los cadáveres estaban ahora a plena vista. Continuaron en silencio y no hubo ningún sonido en el valle aparte de sus pasos. La parte verdaderamente aterradora fue lo insensibles que eran los cadáveres. Lucharon en completo silencio. No hubo un grito de dolor o miedo. Incluso un guerrero veterano se sentiría desesperado por la reacción completamente fría que dieron los enemigos con los que lucharon. Alisanda respiró hondo. Incluso después de luchar contra los no muertos en numerosas ocasiones, siempre sentiría su cuero cabelludo entumecido por la masacre silenciosa. Siendo el mariscal de campo, no había duda de que comprendía en qué estado de ánimo también estaban sus hombres. Guerreros defendiendo Forquesta. Transmitió su voz con su ímpetu. Soy Alisanda. Su Alteza. Algunos guerreros invictos por el miedo gritaron en respuesta. Sí, me has estado llamando Su Alteza todo el tiempo, continuó, pero ahora, espero estar contigo como un compañero guerrero del imperio en lugar de un príncipe imperial. Siento que poder estar contigo aquí es algo de lo que puedo estar orgulloso. ¿Crees que esto es extraño? El fuerte estaba en silencio. Pero yo no. Piénsalo. ¿Quiénes fueron los que lucharon valientemente en el sur? ¿Qué hay de los que se enfrentaron valientemente a la amenaza de los bárbaros del norte? ¿O los que formaron el muro más fuerte para contener la marea de la muerte? Son guerreros. Todos y cada uno de los guerreros del imperio. Por eso respeto profundamente a todos ustedes, valientes, muchachos aquí. Por eso estoy orgulloso de ser un guerrero del imperio. Porque todos ustedes sí son muy buenos muchachos. Ahora, el imperio se enfrenta a un desastre de proporciones sin precedentes. Innumerables valientes guerreros han perdido la vida. Sin embargo, aquellos de nosotros que todavía estamos vivos todavía tenemos que estar aquí y enfrentar el desastre de frente. ¿Por qué? Porque somos guerreros. Y el deber de un guerrero es proteger nuestros hogares. Cuando nuestros hogares se vean amenazados, debemos ofrecernos a nuestro deber sagrado. Mientras sigamos respirando, nuestros hogares nunca sufrirán daños.
Esa es la razón por la que existimos. Los cadáveres se acercaban cada vez más. Algunos estaban en el campo de tiro de los arqueros. Sin embargo, ni un solo guerrero se movió sin las órdenes de Alisanda. No quiero mentir. Estoy seguro de que muchos de ustedes saben que nuestras posibilidades de victoria son escasas. La mayoría de nosotros podría incluso morir. Pero ese es nuestro deber y nuestro destino. Tal es nuestro orgullo y gloria. No te retires. Más allá de nosotros está lo que tenemos más preciado, nuestros hogares. Nuestras esposas, hijos, padres. Hermanos. ¿Recuerdan las famosas palabras del general Manhattan? Después de una pausa, rugió: cielos a la izquierda. Guerreros a la derecha. Cielos a la izquierda. Guerreros a la derecha. Cielos a la izquierda. Guerreros a la derecha. Por el imperio. Por el imperio. Para nuestras casas. Para nuestras casas. Capítulo 607 Batalla del Fuerte 1. La ola de cadáveres se acercó rápidamente a Fort Questa. A pesar de que habían viajado sin escalas desde el sur, estaban insensibles y sin cansancio. En cambio, casi parecían correr impacientes hacia el fuerte en un intento de envolver a todos los seres vivos en el abrazo de la muerte. Flechas de fuego, enciéndelas. Alisanda gritó desde las paredes. Innumerables brasas llovieron sobre el océano de muertos vivientes. Como los cadáveres se apretujaron demasiado juntos, un buen número de ellos se encendieron y extendieron el fuego al resto. El fuego y la luz del sol eran las cosas que más temían a los muertos vivientes y, como resultado, innumerables cadáveres lucharon y se agitaron debido a que se les prendió fuego y se encendieron muchos de los suyos cerca de ellos. Las pequeñas brasas se convirtieron lentamente en una gran llama. A pesar de que la primera ola de flechas de fuego pareció efectiva sobre los cadáveres, ni un solo guerrero se alegró. Todos entendieron que la cantidad de cadáveres que se incendiaron era solo la más pequeña de las fracciones de la marea de la muerte. Incluso Alisanda no había contado con eliminar a todos los enemigos allí. Después de todo, fueron superados en número unos cientos de veces. Incluso si se quedaran allí pasivamente y dejaran que los guerreros los mataran, sería imposible exigir a cada guerrero que le cortara la cabeza a unos cientos de muertos vivientes. Todo lo que estaban tratando de lograr era detener a los cadáveres en seco. En cuanto a cuánto tiempo tenían que hacerlo, nadie se atrevió a hacer esa pregunta. Era una pregunta inútil y desesperante. ¡Bam! ¡Bam! Se encendieron algunos de los barriles de pólvora colocados cerca del fuerte. La explosión destruyó una gran cantidad de cadáveres, pero aún era un número insignificante. Una rareza hecha de unos pocos cadáveres apilados se acercó a las puertas. Era algo tan aterrador que las palabras se quedaron cortas para describirlo. La masa era un montón de carne podrida de unos 4 a 5 metros de altura, con extremidades, cabezas, cuellos y todo tipo de órganos que aparentemente crecían sin ningún sentido de orden. Se podían ver expresiones de dolor en el cadáver compuesto. Las cabezas soltaban gritos de agonía, sonidos demoníacos que empujaban a cualquier ser vivo al borde de su cordura. Sin las defensas adecuadas, los humanos normales más débiles perderían la cabeza al escuchar los gritos durante unos pocos segundos. Una luz sagrada cálida y llamativa brilló en la torre de mando de Fort Questa. El clero de la Iglesia del Sol Brillante había actuado. Eran devotos de Piro que habían venido voluntariamente a oponer resistencia a la marea de la muerte. Centraron sus esfuerzos y utilizaron una formación para canalizar su aliento. Un sacerdote de alto orden, con la ayuda de algunos otros sacerdotes de orden medio, canalizó la brillante luz del dios Sol a cada rincón del fuerte. Los guerreros que disfrutaban de la luz sagrada sintieron que sus cuerpos se iluminaban. El siniestro sentimiento de muerte que pesaba en sus corazones se disipó. Alabado sea la luz sagrada. Muchos guerreros gritaron para agradecer al dios Sol por su protección. Los guerreros entendieron que sin la ayuda de Piro, el ejército no habría durado tanto. Si bien las herramientas mágicas y el equipo que proporcionaron las dos academias de magia no eran menos importantes, aún palidecían en comparación con la Iglesia del Sol Brillante, que eran los enemigos naturales de los no muertos. A diferencia de los guerreros, las criaturas no muertas que entraron en contacto con la luz se debilitaron considerablemente, y algunas incluso se derritieron gradualmente. Los que podían soportar la luz se ralentizaron. Rugieron como si se hubieran enojado y lanzaron su ataque contra las puertas. ¡Bam! ¡Bam! Un gran número de criaturas no muertas fueron aplastadas por el mutante gigante, que procedió a embestir las puertas sin detenerse. ¡Roar! Algunos mutantes más grandes que chocaron contra la puerta gritaron de dolor.
La Iglesia del Sol Brillante había usado agua bendita para trazar una formación divina que haría que cualquier cadáver que tocara las puertas se quemara. Los pocos mutantes más grandes intentaron retroceder, pero incluso más de ellos vinieron hacia adelante desde atrás, golpeando a los pobres contra la puerta y provocando que ardieran sin parar. Al resto de los mutantes no les importaba la agonía de sus compañeros. Simplemente empujaron contra la puerta como los otros cadáveres desde atrás e intentaron empujar a través de la fuerza pura. La formación en las puertas se atenuó gradualmente y los mutantes supervivientes continuaron chocando contra las puertas sin parar. Pero gracias al refuerzo de los guerreros, las puertas se mantuvieron firmes. Las rocas cubiertas de combustible en llamas bajaron de las paredes sin parar. No importa cuántos cadáveres se cruzaran con ellos, todos murieron al pie de las murallas de Forquesta. La batalla había durado más de una hora y no había una sola baja en el lado humano. Pero cuantos más cadáveres murieran, más pesados serían los guerreros humanos. No importa cuántos fueron derribados, el mar de cadáveres en movimiento no disminuyó en lo más mínimo. Finalmente, los cadáveres del fondo se amontonaron cada vez más. Los guerreros agarraron sus armas con fuerza, sabiendo muy bien que la batalla apenas había comenzado. Al luchar contra los cadáveres que no tenían ninguna estrategia o táctica, el ejército del Imperio siempre comenzaba con pocas o ninguna baja. Sus cuidadosos preparativos y las ventajas que ofrecían sus armas les permitieron sacar los cadáveres inicialmente, pero había tres razones por las que todo un mar de cadáveres era tan aterrador. El primero fue su número desesperadamente alto. Aunque la cantidad de cadáveres que los guerreros pudieron sacar en las etapas iniciales fue bastante asombrosa, no fue significativa en relación con las grandes masas que llegaron. En segundo lugar, los cadáveres no conocían la fatiga. Una pelea con un mar de cadáveres no era algo que pudiera concluirse en 1 o 2 días. Los cadáveres podrían seguir para siempre sin descanso y nada menos que eliminarlos a todos sería suficiente para terminar la batalla. En tercer lugar, y la parte más aterradora de luchar contra ellos, fue lo contagiosos que eran. Siempre existía la posibilidad de que un guerrero caído volviera a levantarse y se volviera contra sus camaradas. Esas eran las razones por las que los humanos nunca habían obtenido una sola victoria en una batalla con los cadáveres. Pero hoy, no avanzarás más. Gritó Alisanda mientras saltaba a la pared donde la concentración de cadáveres era más alta. ¡Bam! Aterrizó en medio de cadáveres como una bomba humana. A través de innumerables batallas, su ímpetu sagrado había alcanzado el estrato 19 y una oleada violenta fue suficiente para volar las masas de carne podrida. Guerreros del Imperio. Siempre estaré delante de ustedes. Rugió. Por el Imperio. Por su Alteza. Un buen número de guerreros saltaron de los muros y también a las pilas de cadáveres. Rugieron y sacaron sus armas para enfrentarse a los torpes cadáveres en un tumulto. Capítulo 608 Batalla del Fuerte, tos. En nombre de la luz sagrada. Alisanda gritó con su gran espada, Lunaminous en mano. Dejó que su ímpetu surgiera sin parar y los cadáveres cerca de él gimieron amenazadoramente después de sentir el aura sagrada que emitía. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a cargar. En unos pocos segundos, su cuerpo dejó escapar un intenso brillo lleno de energía sagrada. Leguna se había quejado bastante a menudo de su Ostov Radiance. En sus propias palabras, dijo que si bien esa habilidad sería perfecta para usar como una farola mágica, era una lástima que solo pudiera usarse en días con luz solar. Después de activar Ostov Radiance, Alisanda se transformó en un dios de la guerra eterno a los ojos del guerrero. Levantó a Lunaminous en alto y rugió, dividiendo la espada en dos armas. Uno de ellos resplandeció por todas partes y dejó escapar un cálido y suave resplandor blanco como la luz de la luna. La luz que emitió junto con Alisanda lo convirtió en un faro de luz en el campo de batalla. La otra espada parecía completamente oscura como la noche más nublada. Esta era una de las habilidades del arma divina de Oke, Lunaminous. La leyenda decía que el alquimista que formó Lunaminous había aprovechado el poder de la luz de la luna para el proceso. Como la fuente de luz más brillante durante la noche, la luna parecía tener dos cualidades en conflicto. Por un lado, podría iluminar el cielo nocturno con claridad y, por otro, podría esconderse y mezclarse con la noche sin emitir ninguna luz. Como tal, Lunaminous también podría encarnar esos aspectos de la luna. El que sostenía en la mano derecha de Alisanda simbolizaba el lado luminoso de la luna y se llamaba brillo de la luna. El de su izquierda, por otro lado, era el aspecto oscuro de la luna, llamado lado oscuro de la luna. Las dos espadas pesaban lo mismo y eran del mismo tamaño que su forma principal, Lunaminous.
Estrictamente hablando, eran grandes espadas, pero esa también fue la parte más difícil de blandirlas. Para usar la espada en su máximo potencial, uno tenía que ser capaz de luchar y reaccionar lo suficientemente rápido empuñando una gran espada de 2 manos en cada mano. Actualmente, había pocos guerreros en el imperio que pudieran lograr esa hazaña. Alisanda hizo girar las espadas y cargó contra el mar de cadáveres hacia un mutante en la retaguardia. Tenía casi 15 metros de altura y podría considerarse gigantesco incluso entre los demás mutantes. Como los muertos vivientes no podían usar magia o ímpetu, su tamaño se usó como medida de su poder. El tamaño de ese mutante le permitió enfrentarse a guerreros de alto nivel. Un mutante de clase general, ¿eh? Pensó Alisanda. En los últimos meses, los humanos crearon su propio sistema de clasificación para los cadáveres de la marea de la muerte. Se clasificaron en clase plebeya, clase guerrera, clase capitán, clase general y clase gobernante. Los cadáveres de clase plebeya eran el lugar más común, siendo cadáveres reanimados de campesinos normales. Se movían lenta y torpemente y tenían poca actividad mental aparte de su odio por los vivos. Básicamente, un hombre adulto valiente podría eliminar a 2 o 3 de ellos desarmados. Pero eran aterradoras por su gran número. Los cadáveres de clase guerrero, como su nombre indica, eran cadáveres reanimados de antiguos guerreros que experimentaron innumerables batallas. Sus habilidades de lucha se habían convertido en un instinto, casi una memoria muscular, y se conservaron hasta cierto punto después de su muerte. Eran mucho más ágiles que los cadáveres de la clase común e incluso tenían un nivel básico de pensamiento. Un humano requeriría al menos ímpetu del segundo estrato y algo de entrenamiento y habilidades para enfrentarse a un cadáver de clase guerrera. Los cadáveres de clase capitán se referían a mutantes de entre 4 y 5 metros de altura. Si bien eran lentos, su enorme tamaño y su inmensa fuerza eran aterradores, sin mencionar su inmensa vitalidad. Se necesitarían de 4 a 5 guerreros de orden medio para sacarlos de forma segura. Los mutantes de clase general, por otro lado, eran aquellos que podían enfrentarse a los luchadores humanos expertos. La última clase de cadáveres, la clase gobernante, era bastante rara y podía enfrentarse a los luchadores del Reino Santo. Solo se había informado de un caso de encuentro con un cadáver de este tipo. La división que lo encontró fue aniquilada casi por completo y, según los supervivientes, tomó la forma de un ser extinto hace mucho tiempo. Un dragón de hueso. Alisanda dudaba que fuera capaz de enfrentarse a una criatura no muerta como el dragón de hueso si realmente se encontraba con uno. Afortunadamente, simplemente se estaba enfrentando a un no muerto mutante de clase general bastante grande. Se había enfrentado y derrotado al menos a una docena de ellos antes. ¡Ah! Saltó en el aire y aterrizó sobre la cabeza del gigantesco mutante. Dejando aumentar su ímpetu, hizo que Brilliance of the Moon creciera exponencialmente hasta convertirse en una gigantesca espada de luz de 4 a 5 metros de largo. Balanceó la espada horizontalmente y cortó la cabeza del monstruo por el cuello. Luego, empujó el lado oscuro de la luna en su piel. Unos segundos más tarde, el cadáver que luchaba violentamente pareció desconectarse. Abandonó la espada oscura en el cadáver y saltó del cadáver en el aire, antes de enviar aún más ímpetu de la concentración más pura a su espada de luz. La energía nigromántica que absorbía la espada de la sombra parecía resonar con la energía de la luz en la espada de la luz, haciendo que la espada de la sombra se expandiera y atravesara el cuerpo del mutante. Slash que divide la luz-sombra. Gritó mientras balanceaba el brillo de la luna hacia abajo con todo el poder que pudo reunir. El gigante de más de 10 metros fue dividido en dos en un caso del corte de las dos espadas. La larga y afilada hoja de energía extendida de la espada también golpeó los cadáveres en la distancia, devastándolos. Alisanda aterrizó suavemente en el suelo y convocó la espada de la sombra usando su contraparte en su mano. Después de matar al mutante casi instantáneamente liberando casi toda su energía, incluso él no podría tomarla a pesar de que Osto Radiance lo rejuvenece continuamente. Trató de tomar un respiro y, afortunadamente, los cadáveres a su alrededor no se atrevieron a acercarse debido al aura sagrada que lo rodeaba. ¡Wow! Una maga vitoreó desde las paredes, este segundo príncipe es mucho más interesante que ese Geoffrey. Me pregunto cómo sabe en la cama, maestro, por favor preste atención y había dos chicas rubias vestidas con las túnicas de la segunda academia de magia. La cara de la más alta estaba pálida mientras tartamudeaba. Nosotros, también deberíamos luchar. Oh, claro, Inie, el mago, angelista, bostezó y dijo.
Sé que nuestra misión es ayudar a Lysandra a defender Forquesta, pero creo que hay algunas cosas que debo enfatizar antes de comenzar. Antes de que Anelote se fuera, ella me hizo cuidar de ustedes dos, Inie y Sasa. Bueno, eso también incluye esa mezcla de sangre que lame la apestosa tarifa de Piro, quiero decir, canta las alabanzas de Piro allá arriba en la torre. Entonces, si quieren vivir para vuelve a ver tu preciosa Leguna, asegúrate de no correr sin mi permiso. No hay victoria en esta batalla y te llevaré con el hechizo de transferencia una vez que esos escudos de carne no puedan soportarlo más. No quiero tener problemas para encontrarte más tarde, así que quédate cerca, ¿entendido? Ella lo pensó más y agregó. Oh, por cierto, los demás estudiantes son libres de ir a donde quieran y luchar contra los muertos vivientes. No los detendré, ya que sus vidas no valen nada de todos modos. Pero si alguna de ustedes quiere escapar, simplemente arrodíllese y ladre como un perro antes de lamerme el zapato. Si estoy de buen humor, podría considerar llevarlo a usted también. Entendido, señora Angelista, respondió Sasa, su rostro pálido por la aterradora vista que tenía ante ella. Big Bro Leguna y Nilis comenzó a preocuparse al escuchar sobre él. No sabía a dónde habían ido él y Anelote, pero sabía que ciertamente estaban enfrentando un desafío mucho más peligroso que ella. Muy bien, ese chico Leguna y tu hermana Annie estarán bien. Empecemos a trabajar. Angelista dijo mientras caminaba. Por otra parte, todo lo que tenemos que hacer es mostrar la cara. No es que vayamos a ganar de todos modos y la mayoría de los demás aquí van a morir. Sin mencionar que su pobre imperio no lo hizo. Incluso dame un solo cobre como pago. Las 7 casas de Darkleaf me pagaron muy bien, ya sabes. Sin embargo, la increíble reina Angelista aquí está trabajando para ustedes humildes humanos. Casi olvido que soy un elfo oscuro digno después de gastar tanto tiempo con ustedes. Capítulo 609 Hueso de dragón. Aunque Angelista prometió ocuparse del asunto, cuando hizo retroceder las oleadas de cadáveres con su impresionante magia, incluso Alisanda se sorprendió de lo que podía hacer. Entonces, ese es el poder de la segunda academia de magia, ¿eh? Pensó sombrío al ver el poder aterrador que chamuscó parte de sus cejas. Era muy consciente de la fuerza de Anelote, pero ¿de dónde venía esa elfa oscura? Basado en su actitud indiferente, la ola de explosiones mágicas que acaba de desatar fue un simple movimiento de un dedo para ella. Pero de acuerdo con su limitada comprensión de la magia, incluso Mir podría no ser capaz de ejercer tan fácilmente un poder tan aterrador. ¿Cuántos otros magos como este elfo oscuro se escondieron dentro de la segunda academia de magia? En verdad, no había nadie que pudiera rivalizar con Angelista aparte de Anelote. Si bien la forma en que hacía las cosas era sencillamente extraña, su talento era suficiente para dejarla estar hombro con Anelote. Sus habilidades como agarradora de almas también aumentaron en gran medida el poder de los hechizos que usaba. Era como si estuviera constantemente bajo una especie de mejora. No importa qué hechizo usara, sería capaz de canalizar un gran poder destructivo con él. Aunque acababa de comenzar, los resultados que mostró ya podían compararse con los de Alisanda, a pesar de que él había luchado desde el principio. Naturalmente, eso no incluye al mutante gigante que acaba de matar. Junto a Angelista estaban Inilis y los 10 más otros estudiantes, haciendo todo lo posible también. Se lanzaron todo tipo de hechizos con la punta de los dedos. Si bien palidecían mucho en comparación con los hechizos de Angelista, todavía estaban haciendo un trabajo mucho mejor que los guerreros normales del imperio. Con la ayuda de los magos, los guerreros pudieron afianzarse. Usaron su magia para destruir la parte trasera de los cadáveres y disminuir la cantidad de refuerzos que llegaban, dando a los guerreros suficiente tiempo para acabar con los que ya estaban en su plato. Los guerreros se formaron en grupos de 10 y cada líder de grupo era un miembro de Goldeagle. Alisanda siempre sería la más llamativa en el campo de batalla. Desde el comienzo de la batalla, había cargado hacia y a través del mar de cadáveres decenas de veces y había matado a más de 20 muertos vivientes clase capitán. Aquellos que no lo habían visto pelear antes finalmente sabían lo que querían decir los demás cuando decían que era imparable. No importa a qué parte del campo de batalla fuera, lideraría a las tropas en una resistencia unida. Con su cuerpo y desempeño divinos, los guerreros recuperaron algo de confianza en su capacidad para defenderse. Quizás no pierdan con el príncipe y ese elfo oscuro de su lado. Justo cuando se encendió el fuego de la esperanza, el fuerte sonido de pasos pesados resonó por todo el valle. Alisanda miró hacia las partes más profundas del valle y vio aparecer una silueta gigantesca detrás de la niebla. ¿4 de clase general? Sus iris se contrajeron.
No podría llevarlos a los 4 solo. Duerme conmigo por una noche y te sacaré 2. Tengo mucha curiosidad por saber cómo sabe un príncipe humano, ofreció Angelista cuando llegó a su lado desde las paredes. Si bien había bastantes cadáveres a su alrededor, no la hacían sentir tan incómoda como la sagrada luz sagrada que Alisanda estaba emitiendo. La compensaré debidamente, mi señora, respondió con cuidado. Me aseguraré de recordar este favor que me debes, dijo con una sonrisa seductora y cargó hacia los mutantes. Alisanda no podía molestarse con sus ridículas payasadas y simplemente cargó contra los otros 2 mutantes con sus espadas. Cuando los 2 abandonaron la línea del frente, la presión sobre los otros guerreros aumentó considerablemente. Sin embargo, nadie se quejó de eso. Sabían que si nadie se ocupaba de los 4 gigantes mutantes, el fuerte sería destruido en 2 o 3 horas. Media hora después, 2 de los cadáveres mutantes gigantes cayeron a cenizas de la magia de la llama de Angelista y los otros 2 fueron cortados en pequeños trozos por Lunaminous de Alisanda. Todos los que estaban cerca del fuerte vitorearon al ver a los gigantes siendo derribados. Pero antes de que se regocijaran por mucho tiempo, se escuchó un rugido aún más aterrador. Esto es, el rugido de un dragón. Gritó Angelista. ¿Qué? Alisanda miró hacia arriba en estado de shock. Una forma gigantesca descendió gradualmente del cielo. Era un dragón de hueso de unos 20 metros de altura y 40 metros de longitud. Mi hermosa dama, podría necesitar su ayuda una vez más, dijo con un audible trago. No hay problema. Pero después de sacarlo, quiero poder hacer con él lo que me plazca. Dijo con una mirada emocionada. Era un dragón de hueso real. Si bien su valor no se puede comparar con el de un dragón real, aún sería suficiente para hacer que cualquier mago de alto orden se vuelva loco. Los dragones de hueso, como los dragones normales, estaban moviendo montañas de oro a los magos. Poder domesticar a una bestia así fue suficiente para mantener a Angelista sonriendo a lo largo de sus sueños todas las noches. Eso no es un problema, dijo mientras un escalofrío se extendía por todo su cuerpo. Perdóname por preguntar, pero ¿estás seguro de que puedes vencerlo? Es un simple dragón de hueso. Casi maté a un Uit invernal en Darklead. Su espíritu de lucha se elevó por los cielos ante la perspectiva de poder domesticar a un dragón de hueso. Se lanzó a un complicado dictado frente a la bestia. Rugido. El dragón de hueso estaba completamente enojado con el mago que se atrevió a comenzar a dictar justo frente a él con tanta audacia. Rugió y le disparó el aliento. Señora, cuidado. Gritó mientras trataba de bloquear el ataque, pero llegó un poco tarde ya que ella estaba en el aire. Pero el aliento no pudo dañarla en lo más mínimo. Ella podría usar su increíble entimema como un atracador de almas para mitigar mucho daño, pero podría recibir como máximo 2 ataques de un ataque del nivel del aliento de un dragón. Aún así, eso fue más que suficiente para ella. Magia tan poderosa que fue capaz de contorsionar el espacio mismo reunido en la punta de sus dedos. Parecía un objeto azul con forma de huevo para el ojo inexperto, pero Alisanda podía ver la montaña de poder mágico concentrado en ese pequeño espacio. Había usado un hechizo que extrajo todo el maná de su cuerpo. Este es un hechizo que cree, la onda de choque de energía característica de Angelista. Su voz resonó por todo el valle mientras sostenía el huevo azul con las yemas de los dedos. Este es un ataque con todo mi maná. Espero que puedas tomarlo. Señaló con el dedo al dragón de hueso y un rayo de energía se formó a partir del maná más puro disparado desde el huevo. El rayo instantáneamente alcanzó decenas de metros de distancia y se hizo más y más grueso hasta que fue suficiente para cubrir todo el cuerpo del dragón. El dragón de hueso gritó mientras su cuerpo brillaba de un color carmesí oscuro, formando una barrera elipsoide a su alrededor. Incluso un poderoso dragón de hueso no se atrevería a recibir el ataque de pura energía. El dragón de hueso eligió consumir su energía nigromántica para evitar ser aniquilado por la explosión de energía. La barrera bloqueó el rayo azulado y las 2 energías en conflicto se comieron una a la otra. Drenaje mutuo. Ese fue el enfoque más simple que Angelista eligió usar contra el dragón de hueso. Si su energía nigromántica ascendiera a más que su maná, ganaría. Pero si ella pudiera dominar por completo al dragón de huesos con su gran cantidad de maná, se reduciría a una pila de huesos inmóviles. Parecía que había sobreestimado un poco su capacidad de maná. Ella había usado muchos hechizos durante las primeras etapas de la batalla y parecía casi imposible para ella sacar a un dragón de hueso que no había gastado una cantidad sustancial de energía en absoluto.
Como era de esperar, ella vaciló justo en el momento crucial, sintiendo la oleada de vértigo que venía con el uso del maná. Lo último que vio fue al dragón de hueso abriendo la boca y lanzando un aliento de dragón azul helado. Capítulo 610 Camino del sacrificio. Alisanda observó con calma cómo Angelista era tragada por el aliento del dragón. Había querido recibir el golpe por ella, pero no lo hizo después de un momento de vacilación. Hace unos segundos, no dudaría en defender a un mago de alto orden como ella, pero ahora era diferente. Ella había gastado su maná, y no importa cuán poderosa fuera, actualmente, no era diferente de la basura en el campo de batalla. Todavía confiaba en que podría cargar en el mar de cadáveres para salvar a otros guerreros que aún podían luchar, pero no perdería el tiempo salvando a un mago que ya no podía luchar, ya que eso no ayudó en nada a la batalla. Sin mencionar que era una elfa oscura con una reputación bastante mala. En otro sentido, sabía el papel importante que desempeñaba en esta batalla. Él era el apoyo moral de los otros guerreros y no podía caer tan fácilmente sin importar qué. La primera epifanía a la que llegó después de muchos años de batalla fue que no podría salvar a todos. Fue precisamente porque entendió ese hecho que quería ganar en cualquier batalla que luchara. Solo ganar podría asegurar la supervivencia del mayor número de personas. Por el bien de ese objetivo, estaría dispuesto a sacrificar los intereses, o incluso las vidas, de la minoría. Esta vez, tomó en cuenta todo el campo de batalla y decidió sacrificar a Angelista. Solo al no salvarla podría permanecer ileso y tener una oportunidad contra el dragón de hueso, y solo al derrotar al dragón de hueso podría ayudar a sobrevivir a más guerreros. Era una simple lógica. El aliento de dragón la golpeó. Gravemente herida, aterrizó impotente en el suelo lleno de cadáveres. Maestra Angelista. Y Nilis y Sasa lloraron al mismo tiempo. No les importaba en absoluto la horda de muertos vivientes y se dictaban hechizos de vuelo. El dragón de hueso acababa de sufrir bastante por el poderoso ataque de Angelista. Ver a dos magos más odiosos que lo ignoraron por completo hizo que gritara enojado. Respiró profundamente y se preparó para acabar con esos dos insectos. Pero Alisanda no dejó que se saliera con la suya esta vez. Saltó alto en los cielos y cortó con su gran espada hacia abajo en la cabeza del dragón de hueso. Fue el golpe más poderoso que pudo reunir. Había pensado que al menos podría aplastar gran parte del cráneo, pero no pensó que sería tan difícil. Incluso con una espada como Lunaminous que podía cortar el robo como el barro, solo dejaba unas pocas marcas en el cráneo del dragón de hueso. Afortunadamente, el golpe logró distraer el aliento. Y Nilis y Sasa no solo se salvaron de su ira, sino que muchos cadáveres sufrieron las consecuencias de la explosión desviada. Al dragón de hueso no le importaba en lo más mínimo la eliminación de esos insectos insignificantes. Rugió y se volvió para mirar a Alisanda con sus dos ojos carmesí incrustados profundamente en sus ojos. Alisanda no parecía asustada en lo más mínimo. Respiró hondo y dejó que todo su ímpetu aumentara antes de comenzar a luchar contra el dragón de hueso. Y Nilis y Sasa miraron preocupados a Angelista. Sorprendentemente, ella no estaba tan herida como imaginaban. Si bien sufrió bastantes quemaduras por congelación, su respiración aún era estable. Ni siquiera podría considerarse una lesión grave. Los dos la levantaron con cuidado y volaron de regreso al fuerte. Después de eso, comenzaron a revisar sus heridas en detalle. Como antes, no parecía haber sufrido una herida fatal. Probablemente sea causado por tener su maná completamente drenado, concluyó Inilis en un instante. Sacó una poción de supermaná de su bolsillo dimensional y se la dio. 1 o 2 minutos después, abrió gradualmente los ojos. Agarrándose la frente, dijo: Tener tu maná drenado no se siente nada bien, maestro, ¿estás bien? Sasa preguntó preocupada. Estoy bien, dijo, sacudiendo la cabeza con indiferencia. Me las arreglé para bloquear el aliento del dragón en el último segundo con mi barrera entimémica. Me caí solo porque me quedé sin maná y entimema. Por cierto, ¿qué pasó con el dragón de hueso? Todavía está allí, y Nilis se volvió y vio a Alisanda luchando contra el dragón. Incluso después del ataque de Angelista, la criatura no muerta de la clase gobernante era más que capaz de enfrentarse a Alisanda e incluso tenía la ventaja. Una parte de su armadura había sido cortada por las afiladas garras del dragón de hueso. Incluso con su Ostov Radiance, todavía se recuperó lentamente gracias a las propiedades corrosivas de la energía nigromántica. Rápido. Dame 5 botellas más de poción de Mará. Sus ojos brillaron una vez más después de ver al dragón de hueso.
Se apresuró a pedirle más a Emilis, sabiendo que la poción que tenía era mucho más efectiva, siendo la increíble herbolaria que era. Tu velocidad de recuperación de maná no será más rápida por la cantidad de botellas que consumes, recordó Emilis, pero aún así obedeció. No olvides que soy un destructor de almas. Se bebió una botella tras otra inmediatamente. Después de eso, se sentó con las piernas cruzadas y sus ojos plateados brillaron. Era una técnica especial del alma que solo podían usar los Soul Graspers. Canalizó su increíble entimema en su cuerpo y rápidamente absorbió los efectos de la poción de Mara. Como hacerlo consumía bastante entimema, solo podía usarlo de vez en cuando. Por otro lado, Alisanda parecía estar tambaleándose por la presión. Los guerreros no tenían capacidades destructivas que pudieran rivalizar con los magos. Incluso con la ayuda de su don, no era más que un escudo de carne que podía recibir una fuerte paliza. La intensa recuperación de Ostof Radiance estaba empezando a no poder seguir el ritmo del daño que estaba causando el dragón de hueso. Sintió dolor en todo el cuerpo y sus piernas pesaban como un diamante. En sus manos, Lunaminous se sentía tan pesado como una montaña. Su conciencia comenzó a empañarse. Todavía estaba luchando contra el dragón inconscientemente, pero su mente vagaba por los recuerdos de su vida, desde que Kevin lo entrenó en el manejo de la espada en la iglesia y aprendió el camino de la luz, despidiéndose de su padre en el palacio para unirse al grupo. Ejército, sus batallas a lo largo de su carrera militar, el dolor inicial de perder camaradas en cada batalla, hasta cómo finalmente aprendió a superarlo. Ahora, las bajas eran para él meras cifras, estadísticas frías y duras. No creía que la guerra lo hubiera vuelto cruel. La guerra le enseñó dos cosas. La primera era que no podría salvar a todos sin importar cuán poderoso fuera. La segunda era que incluso si lograba salvar a algunos, el sacrificio era inevitable. Con el tiempo, las personas que rescató y las que no pudo se convirtieron en simples números. Solo tenía que subir uno y bajar el otro. Consideró su línea de lógica el camino del sacrificio. ¿Es mi turno de ser sacrificado hoy? Él se preguntó. No tenía miedo al sacrificio, ni a los demás ni a sí mismo. ¿No lo estaba haciendo sin parar? En cada batalla, siempre se paraba al frente y aparecía donde era más peligroso. Si no fuera por los dones que tenía que lo rejuvenecieron sin parar, las heridas que sufrió lo habrían matado 10 veces. Y ahora, parecía que ni siquiera ellos podrían salvarlo. Supongo que este es el final de la línea para mí, que así sea. Vio como la garra del dragón de hueso se ensanchaba en su visión. Sí, así, ríndete, no. No puedo. La fuerza recién descubierta surgió de su cuerpo. Si había estado emanando ímpetu sagrado todo el tiempo, esta vez, estaba irradiando luz. Pura luz sagrada. Brillaba como si su ser estuviera hecho de luz pura. El dragón de hueso fue devuelto por la fuerza explosiva. Luchó por levantarse y una vez que lo hizo, gruñó amenazadoramente a la brillante existencia. Sin embargo, dentro de ese sonido había un indicio de miedo. Cualquiera y cualquier cosa pueden ser sacrificados para salvar a la mayoría. Sin embargo, los sacrificios no deben ser en vano. Alisanda levantó a Lunaminous en alto mientras su cabello rubio brillaba y revoloteaba. La luz sagrada de oro puro salió disparada de sus ojos. Nunca dejaré que sus muertes sean en vano. ¡Guau! Angelista se levantó de nuevo después de reponer su mará. Le lanzó a Alisanda una mirada compleja. Ustedes dos enanos tienen mucha suerte. Los dos la miraron desconcertados. Acabas de presenciar el nacimiento de un santo, murmuró, sin apartar la mirada de él ni por un momento. Fin del capítulo.